Increíble. Un antiguo libro de 5000 años encontrado en Egipto revela un mensaje espeluznante sobre la existencia humana. ¿Qué secretos oscuros esconde esta obra milenaria? Este descubrimiento desafía todo lo que sabemos sobre el origen de la humanidad. En este video te contaré todo lo que debes saber sobre este impactante hallazgo. No vas a creer lo que los antiguos sabían. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Sigamos. Ahora bien, este es un descubrimiento asombroso. Se han hallado fragmentos de un pergamino bíblico junto con otras reliquias en cuevas del desierto. Recientemente, un grupo de investigadores sorprendió al mundo con su hallazgo en Egipto. Afirmaron haber encontrado un libro de 5000 años de antigüedad relacionado con un personaje bíblico, y se informó que algunos textos religiosos datan del período apocalíptico. Aún más impactante es el supuesto mensaje inquietante de estos textos y lo que significan para nosotros, que vivimos en el presente. Únase a nosotros mientras nos sumergimos en la historia y exploramos el mensaje que se transmite. Enoc, una figura enigmática. Enoc, una de las personas más célebres pero misteriosas de la Biblia, fue conocido por haber triunfado sobre lo que varios hombres, excepto dos, no pudieron lograr: conquistar la muerte. Ha habido mucha especulación sobre lo que le sucedió durante mucho tiempo, ya que no hay registro del evento sobrenatural. Su historia de vida fue una de las más breves, pero extraordinaria. Básicamente se reduce al hecho de que sirvió a Dios sin esperar nada a cambio, y que, en una ocasión única, Dios lo llevó consigo en lugar de permitirle morir de forma natural. Hasta ahora, parece que no había nada más que un sí en ser un siervo diligente y recompensado de Dios en la Biblia. Enoc se puede encontrar en el Antiguo Testamento, en el primer libro, Génesis 5:18. A pesar de que hay más de 4 personajes con nombres que se traducen a Enoc como Hanoc, Henoc y Jano, él fue el único al que se le dio una referencia a su origen. Era un tataranieto de Adán, habiendo nacido de su padre Jared. A la edad de 162, Enoc engendró a Matusalén, quien es conocido por ser la persona más longeva de la Biblia, alcanzando la edad de 365 años. Tuvo varios otros hijos e hijas después de eso, y se dijo que Dios se lo había llevado. El misterio que rodea el destino de Enoc hace que su historia sea aún más intrigante, y nos impulsa a reflexionar sobre los aspectos desconocidos de su extraordinaria vida. Como cualquier otro personaje bíblico, cuyos nombres extraen su propósito y destino, el nombre de Enoc también representa quién es, su linaje y sus actos mientras estuvo en la tierra. A partir de su nombre y linaje, se puede rastrear hasta el origen hebreo. Aunque solo tiene 3 versículos, su nombre está en el mismo pedestal que otros profetas notables del Antiguo Testamento, como Noé, Abraham y Moisés. Al igual que sus obras con Dios, su nombre se interpreta como dedicado o para entrenar. A diferencia de sus contrapartes proféticas, el nombre de Enoc va más allá de la mera identificación. Insinúa un viaje con propósito en el tapiz bíblico. No solo sirvió a Dios, sino que caminó con Él, una compañía distintiva que lo distingue. Estos versículos concisos ofrecen una visión del camino devoto de Enoc, instando a la exploración del significado profundo de su conexión con lo divino. La vida de Enoc ha sido tema de debate entre muchos eruditos y líderes espirituales. Aunque nació en un periodo de corrupción, odio y maldad, muchos creen que Dios se lo llevó debido a su compromiso inquebrantable. Sin embargo, hay diferentes opiniones sobre cuánto tiempo vivió. La vida de Enoc siguió siendo un misterio porque, a pesar de ser reconocido como notable, no se proporcionó mucha información sobre su vida o sus obras. Solo se identificó a un hijo suyo junto con otros hijos e hijas, lo que lo hace conocido pero también desconocido. No hubo indicadores de cómo vivió su vida, excepto que se dedicó a Dios de maneras que no se mencionaron. Según los registros bíblicos, todos los días de la vida de Enoc en la tierra se resumieron en 365 años, aunque nunca murió. Su forma de partida no fue mencionada. Según algunos, Enoc fue de la tierra al reino de Dios mientras aún estaba vivo, sugiriendo que experimentó un trato especial. La leyenda de Enoc afirma que los registros en el libro de 5000 años encontrado en Egipto revelaron una verdad horrible sobre la existencia humana. En el libro de Enoc, parece que su acceso al cielo no fue definido ni limitado a un periodo, pero varias veces en el capítulo 64 se registró que, cuando estaba a punto de ascender al cielo, reunió a la gente y les instruyó en caminar en el camino de Dios con fidelidad, mansedumbre, verdad y esperanza. Entre otras cosas,
se registró que más de 2000 personas habían visto a Enoc ir al cielo durante su vida. Enoc era temido y reverenciado como el rostro de la gloria de Dios y era considerado como el más amado de Dios durante ese periodo, diferente de la relación remota de los hebreos con Dios, particularmente a la luz del hecho de que otras tribus tienen la capacidad de ver, tocar y sentir a sus dioses. Entre los pocos que buscaron una relación más cercana con Dios, Enoc fue el más dedicado a la causa. En el relato de Enoc sobre el gran diluvio, él y sus hermanos construyeron un altar para adorar y sacrificar a Dios. Durante el sacrificio se afirmó que Enoc, relato del gran diluvio, él y sus hermanos, construyeron un altar para adorar y sacrificar a Dios. Durante el sacrificio se afirmó que Enoc ascendió y ofreció su sacrificio ante el rostro del Señor. Tras esta acción, el altar tembló y un cuchillo encontró su camino hacia sus manos. Esta práctica fue continuada por su hijo Matusalén, así como por todos los profetas del Antiguo Testamento. Después de ser llevado, Matusalén tuvo una visión aterradora de un diluvio inminente, un castigo de Dios. Tras su muerte, la esposa de su hijo, Sapim, experimentó un embarazo virginal en su vejez, mientras enfrentaba la agonía de la pérdida de su esposo. Ella falleció a sus pies, pero el niño angelical que llevaba en su vientre no fue encontrado, vestido y completamente desarrollado, en la tumba secreta donde su madre fue enterrada. Poco después de descubrir al niño, Nia y los hijos de Matusalén se dieron cuenta de que poseía una apariencia gloriosa, simbolizando la renovación del linaje del sacerdocio por parte de Dios. El niño fue llamado Melquisedec, y tras 40 días con su padre, el ángel Miguel lo llevó al cielo, siguiendo las instrucciones divinas. Dios se refirió a Melquisedec como su hijo en ese momento y solicitó que lo llevaran al cielo. Su padre terrenal, abrumado por la pérdida, falleció sin dejar legado alguno para el mundo. La muerte de Nia desató la visión del diluvio de la perdición para Matusalén. No había predicador que guiara a la gente hacia Dios, y la construcción del arca se volvió inevitable. Tras un estudio prolongado de la vida de Enoc, se sugiere que eruditos y líderes religiosos han insinuado un descubrimiento innovador. Parece que un antiguo libro que data de hace 5000 años y fue hallado en Egipto, podría contener secretos que van más allá de lo que es inicialmente aparente, insinuando un mensaje inquietante sobre la existencia humana, visto en una visión y documentado hace milenios. Siendo un profeta anterior al diluvio y uno de los primeros, se ha afirmado que Enoc contribuyó mucho más a la historia humana que ser parte de una religión. Descubrió el arte de escribir, iniciando el lenguaje en palabras y luego teniendo la idea de la documentación. Varios de los escritos antiguos, aún por traducir, se remontan al periodo en el que Enoc existió. Es muy probable que él o alguien de su familia los escribiera. Muchos eruditos han confirmado que él fue, de hecho, el autor de algunos midrashim pseudoepigráficos, como Geot Rabati, Sef Alot, Sef Hanok y Hai Hanok, que se pueden encontrar en un material conocido como Sef Ha-Yasha. Estos 4 libros fueron la división del libro de Enoc cuando se encontró por primera vez. Varios titulares estaban interesados en el libro de 5000 años de antigüedad, que sugería un mensaje inquietante sobre la existencia humana. No fue hasta que las palabras fueron interpretadas, tras varios estudios por parte de eruditos, que surgió la posibilidad de que pudieran contener un mensaje para el futuro. Muchos cristianos creen que Elías fue el único profeta que venció a la muerte, y que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados. La interpretación de la vida de Enoc fue que nunca murió y que fue completamente aceptado por Dios, una realidad que ha perdurado a lo largo de muchas generaciones desde su tiempo. Desentrañando los orígenes, según los eruditos, el libro de Enoc se puede clasificar en 5 categorías: el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas de Enoc, el libro de las luminarias, el libro de los sueños y las epístolas de Enoc, siendo traducidos e interpretados por varios escritores y los llamados padres de la Iglesia. El principal conflicto de intereses ha sido si el libro de Enoc debe ser reconocido como parte de la Biblia, y si debe ser estudiado por los cristianos y otros creyentes. A menudo, durante la traducción, se encontró que los escritos se desviaban de la práctica y creencia ortodoxa habitual, a pesar de que se afirma que su inspiración proviene del Espíritu Santo. Este trabajo ha sido descartado como indigno de un estudio más profundo por algunos. Otro argumento ha sido que el libro podría estar creando confusión en la fe y la práctica de los principios bíblicos, ya que su uso vívido de imágenes y simbolismo podría llevar a malinterpretaciones
interpretaciones. A pesar de estas reservas, Etiopía ha recorrido un largo camino hacia la preservación de su artefacto religioso, con especial énfasis en los hallazgos del libro. La Iglesia Ortodoxa Etíope de Tajo está construida en una de varias colinas del país y está formada por piedras talladas naturalmente, convertidas en un edificio con puertas, ventanas, escaleras y paredes adornadas con inscripciones notables de los textos. Tiene más de 45 millones de miembros, lo que la convierte en una de las más grandes del mundo. También se han erigido estructuras para complementar varias de las que se clasifican como herencia, y muchas se han hecho accesibles para los turistas. La Iglesia Ortodoxa Etíope de Tajo es famosa por albergar varias obras espirituales arcaicas, textos y libros que no son accesibles al resto del mundo. Varios de estos libros han sido traducidos. Con el anhelo de poseer una Biblia ortodoxa etíope completa, es fundamental recordar que el libro de Enoc y los jubileos, hallados entre los rollos del Mar Muerto, han capturado la atención de muchos. Los libros de Enoc, lamentablemente, se perdieron hace mucho tiempo, tras ser prohibidos en el siglo XI por los padres de la Iglesia. No fue sino hasta 1773 que James Bruce desenterró los manuscritos de Enoc, revelando la profunda influencia del segundo templo del judaísmo en los orígenes del cristianismo y su transformación durante la Edad Media. En 1821, Richard Lawrence se dedicó a traducir uno de los manuscritos que Bruce había encontrado, fragmentos que se entrelazan con antigüedades griegas y extractos de cristianos. Estas obras fueron clasificadas en el Libro de los Vigilantes, el Libro de los Sueños, el Libro Astronómico y la Epístola de Enoc, todos conocidos como los Años de Enoc. Algunos manuscritos también fueron estudiados y catalogados como piezas de antropología, conocidas como Parábolas de Enoc, o simplemente el Libro de Parábolas. El descubrimiento de estos manuscritos ha generado un gran revuelo entre los eruditos europeos y los cristianos de Etiopía. La versión traducida fue publicada en 1906 por R.H. Charles y desde entonces ha sido reconocida como la más completa y precisa del libro de Enoc. No solo existe una traducción simplificada, sino también una descripción profunda y bien elaborada de los comentarios de fondo de Enoc y la importancia del libro, que fue categorizado en una introducción sobre el último día. El libro de los cursos de Lum Celestial Aries, la historia de los hijos de Israel y los 10 períodos. Durante la traducción, Charles dividió el libro en varias secciones para facilitar el abordaje de cada segmento, representando temas como la cosmología, la teología y la historia antigua. Desde su lanzamiento, ha habido diversas ediciones, entre las que se encuentran reescritas, modernizadas, simplificadas o explicadas. Es reconocido como el texto apocalíptico más significativo que se remonta al Segundo Templo. Se ha afirmado que, de haber estado ampliamente difundido en la Biblia protestante, habría ocupado un lugar entre los apócrifos del Antiguo Testamento, donde le corresponde, y el Nuevo Testamento. Según el erudito Joseph Hawley, el idioma original en el que se escribió el libro de Enoc era arameo, y Charles compartió que algunos textos eran una mezcla de hebreo y arameo. Según los relatos de generaciones posteriores a Enoc, los judíos de Etiopía creen firmemente que descienden de él, ya que su tataranieto, el rey Salomón, fue visitado por la rica reina de Saba en el Antiguo Testamento. Ella declaró haber oído hablar de sus ancestros, lo que fue una de las razones de sus generosos obsequios al joven rey. La reina árabe, a pesar de no haber conocido nunca a Salomón o a su padre, pudo identificar su linaje y alabar al Dios al que servía. Sus regalos fueron los más abundantes recibidos durante el reinado del rey, y era inaudito recibir elogios de alguien tan poderoso como ella. Ha habido varios intentos de encontrar el idioma exacto utilizado por los judíos en la época de Enoc. Sin embargo, como ocurre con otros idiomas, ha habido evolución y cambios que hacen imposible tener una suposición definitiva. Se ha indicado que debió ser hebreo o arameo antiguo, aunque podría ser necesario consultar el griego para algunas traducciones. La idea de Richard Beckham es que, dado que se confirma que fue escrito durante la construcción del Segundo Templo, aquellos con un vasto conocimiento del judaísmo podrían rastrear sus raíces. Aparte del descubrimiento de Enoc en Egipto, algunas porciones de traducciones griegas fueron halladas en la cueva de Qumran IV. Estos escritos fueron compuestos en el arameo original antiguo, que algunos consideran sagrado y que sirve como símbolo. Sin embargo, es crucial recordar que hasta 1947, cuando se encontraron manuscritos originales en el Mar Muerto, estos fragmentos no eran de gran relevancia y carecían de información detallada. Estos rollos también son conocidos como asas y contienen vida religiosa y cultural histórica.
Durante su descubrimiento, el mundo estaba convencido de que nada bueno podía derivarse del libro olvidado del rey, y el libro de 5000 años hallado en Egipto sugeriría una revelación terrible sobre la existencia humana que desbloquea la sabiduría antigua. R.H. Charles elogió el libro publicado por proporcionar una comprensión más clara de lo que abarcaba cada sección. En la primera parte, el libro de los vigilantes narra las bendiciones de Enoc, la visión que le reveló Dios y su descubrimiento del concepto del universo, las estrellas, el sol, las estaciones y todos los rincones de la tierra que lo conforman como un todo. También explica las criaturas inusuales en la tierra como resultado de las relaciones entre los ángeles caídos y las mujeres terrenales, así como las consecuencias de tal unión. Libro Enoc narra las 3 parábolas que se le revelan. El tercer libro se centra principalmente en la astrología y el vasto universo cósmico. El cuarto libro explora sus 2 visiones oníricas de una fatalidad inminente, las cuales se establecieron con 52 años de diferencia. El libro final se basa en su epístola y en el compartir de sus visiones con sus hermanos tras predicarles el arrepentimiento. También hay una sección especial dedicada a su hijo Matusalén, guiándolo en el camino de la piedad a lo largo de su vida. En el capítulo 7 del libro de Enoc, se identifican a los ángeles en su gloria y a los ángeles caídos que comenzaron a sembrar el caos y el pecado en la tierra, a quienes se refiere como vigilantes, tanto buenos como malos. Se afirma que los vigilantes rebeldes se apartaron del camino de Dios para seguir a su príncipe, conocido como Satanás. El libro también menciona a ángeles encarcelados que se inclinan ante Enoc y a arcángeles que lo transportan a través de los cielos. En el capítulo 6, al igual que en Génesis, se describe la unión de ángeles caídos con hermosas mujeres nacidas de hombres, tomándolas como esposas. La descendencia de esta unión resultó en anormalidades como gigantes y poderosos seres conocidos como Nefilim. Los ángeles caídos también le enseñaron hechicería y prácticas oscuras. Una figura notable entre estos seres caídos es un término en arameo asociado con entidades demoníacas que se asemejan a criaturas satánicas parecidas a cabras. Este concepto traza paralelos con el ritual del chivo expiatorio en la tradición judía, donde una cabra es simbólicamente cargada con los pecados de los israelitas y liberada para caer de una montaña durante el día de la expiación, simbolizando tanto el perdón divino como el arrepentimiento de los israelitas. Visiones fieles y profecías cósmicas. La frase «Hijo del hombre» es utilizada frecuentemente por Jesucristo en el Nuevo Testamento, y comúnmente se interpreta como un título que lo asocia con la humanidad. Sin embargo, en el libro de Enoc, se revela que Enoc utilizó el término, solidificando que un significado más profundo se puede rastrear hasta la literatura hebrea, aramea y apocalíptica. El término arameo, hijo del hombre, se refiere a todos los seres humanos, pero se aplica específicamente a un grupo de personas, particularmente a aquellos que se refieren a sí mismos de esta manera. En la versión hebrea, el hijo del hombre fue utilizado por el profeta Ezequiel como una referencia a sí mismo cuando Dios se dirigía a él, indicando que, a diferencia de los ángeles y otros seres, nació de una mujer y posee las características del ser humano. El significado hebreo también está vinculado a Jesucristo, quien se compara a sí mismo con un ser de carne y hueso, soportando el sufrimiento de la muerte. El significado apocalíptico, según los eruditos, es Jesucristo presentándose como un ser divino y sagrado, que completaría el acto final de salvación para el pueblo de Dios. Según Enoc, fue llevado al segundo cielo, donde vio una oscuridad mayor que la de la tierra. En esa oscuridad estaban prisioneros, ángeles bajo guardia, esperando el juicio de Dios. Lloraban de agonía y al cuestionar su identidad, se decía que eran ángeles caídos que se rebelaron contra Dios a favor de su príncipe, atados con otros rebeldes en el quinto cielo. Para resumir, en el relato del segundo libro del anexo, los malos vigilantes no debían quedar impunes y fueron sentenciados a un tormento sin medida. Al hacer la transición a los reinos celestiales, Enoc delineó un mapa cósmico, también conocido como el círculo celestial u órbita celestial, que se asemeja a la curvatura observada en la trayectoria del sistema solar. Según Enoc, el círculo superior se conoce como Cruno, el segundo es Afrodita, el tercero es Aris, el quinto círculo es conocido como Suez, el sexto es Hermis y el séptimo círculo es el círculo inferior, ubicado donde está la luna. Cuando se interpreta en griego se traducen a Saturno, Venus, Marte, Júpiter y Mercurio. En consecuencia, en 2 Enoc,
Estos planetas se describen como grandes luces en un círculo celestial. El espacio celestial también tiene un espacio focal que lo distingue en 3 dimensiones, llamado SOA, y las dimensiones se conocen como espacio percibido, que tiene una presencia física con geografía, diseño, medidas y configuración. El espacio concebido es el segundo y es abstracto, altamente influenciado por la capacidad mental. El último espacio es uno con una ubicación que puede influir en los 3 espacios, entrelazado con la historia, la sociedad y la humanidad. Enoch se embarcó en 3 viajes, detallando su experiencia con un conocimiento vívido y preciso de la cosmología, y declaró a Dios como la fuerza vinculante que une a todas las criaturas, ya sea en el cielo o en la tierra, revelando conocimientos antiguos y transformando nuestra perspectiva hacia la sabiduría ancestral sobre la muerte y el más allá. El libro egipcio de los muertos nos presenta el libro de los 2 caminos, que establece el camino que debe seguir la travesía del espíritu de una persona tras su muerte. Puede ser un viaje sereno mientras se dirige hacia el dios de la muerte. Este libro revela el sendero para atravesar el inframundo, ya sea como tierra o agua. Además, nos enseña que, sin importar el camino, el alma debe enfrentarse y triunfar sobre demonios, guardianes armados con fuego y porteros que custodian el cuerpo de Horus, el dios de los muertos. Se ha documentado que si un alma logra llegar al dios de los muertos, alcanzará la inmortalidad. En 2012 se descubrió que este libro tenía aproximadamente 4000 años de antigüedad. Harco Williams lo halló mientras realizaba excavaciones arqueológicas en una de las tumbas de Monarch Ak, un antiguo lugar de entierro olvidado en un acantilado cerca de El Bashar, que sirvió como el cementerio principal para los monarcas y gobernadores regionales durante el Reino Medio egipcio, entre 2055 y 1650 a.C. El libro fue encontrado en el ataúd de una mujer llamada Ankh, mientras que algunos fragmentos se relacionaron con el faraón Motep Teu, datando de 2010 a.C. Este hallazgo sugiere que los fragmentos son mucho más antiguos que otras partes descubiertas en una revelación arqueológica. Egipto fue testigo de otro avance con el descubrimiento de una tumba de 43.000 años de antigüedad en el Cairo, en Giza, en la zona de Saqqara. Esta tumba añade una nueva dimensión a nuestra comprensión de la historia del antiguo Egipto y sus prácticas funerarias. Durante la excavación se encontraron varios hallazgos, incluyendo 12 estatuas talladas a 2 metros de profundidad en el pozo de entierro. También se informó que una de las estatuas contenía una momia casi completa, una de las pocas intactas que se han encontrado. La persona más prominente enterrada en el área fue Kum-Jedf, inspector de funcionarios y supervisor de nobles, quien también era sacerdote en la pirámide de Unas. La segunda tumba más grande pertenecía a María, la guardiana de los secretos y asistente del rey. También se hallaron varias personas no identificadas, incluidas 2 parejas desconocidas. El lugar de entierro se divide en sectores: el sector de la pirámide media norte de Teti, el sector de la pirámide occidental de Unas y el sector sur. Mientras tanto, en la necrópolis de Saqqara, cerca de las famosas pirámides de Giza, un equipo de arqueólogos hizo un hallazgo notable: el templo de Nate, una antigua reina egipcia, esposa e hija del rey Teti, el primer faraón de Egipto de la sexta dinastía. Se cree que falleció hace más de 4200 años y fue enterrada junto a las pirámides erigidas por el rey Teti. Este descubrimiento fue el primero en revelar que el rey Teti tenía más de 2 esposas y que había una tercera reina desconocida. Inicialmente, el cuerpo en el templo era desconocido hasta que se consultaron varios libros antiguos, encontrando un relato de su existencia en la historia del antiguo reino del antiguo Egipto. En el templo, el equipo también descubrió 22 pozos de entierro que albergaban más de 54 ataúdes coloridos, 2 docenas de momias, figurillas usheptis, ollas antiguas y numerosos barcos de madera con sus marineros tallados. La mayoría de las estructuras de madera se cree que existieron hace 3000 años en el lugar de entierro perdido de la reina Caballero, esposa del rey Teti. Se encontró un pergamino de 13 pies de largo, que se cree que es el libro de los muertos. Entre los artefactos más notables del sitio se encuentra el descubrimiento del capítulo 17 del libro de los muertos. Se determinó que el texto había sido escrito en jeroglíficos y contenía detalles sobre un alma que navegaba hacia el paraíso después de la muerte. En la tumba se escribió que el dueño del pergamino era P.F. Un arqueólogo descubrió 4 figurillas con el mismo nombre en el sitio, así como ataúdes de madera que rodeaban la tumba. Tras varios estudios, se descubrió que los ataúdes y las figurillas estaban dedicados a servir a la reina Nate en el más allá. El antiguo Egipto estaba más familiarizado con el concepto de vida extraterrestre de lo que se ha revelado hasta ahora.
Se cree que varias de las estructuras arquitectónicas únicas se construyeron con la ayuda de formas de vida avanzadas. Uno de los avistamientos más detallados fue documentado por los escribas del faraón Tutmosis III durante 1440 a.C., en un libro conocido como el Papiro Tuli. En 1933, el director del Museo Vaticano Egipcio, Alberto Tulli, descubrió la evidencia perdida de que los escritos se copiaron en jeroglíficos y, al ser traducidos, relataron discos de fuego flotando sobre los cielos del Bajo Egipto. Los discos fueron descritos como sin cabeza, con una longitud y anchura equivalente a una carretera, y sus bocas no producían sonido, pero emitían un olor fétido. Se informó que se habían movido hacia la casa del rey, pero nadie sabía lo que eran hasta que se consultaron los rollos. Después de varios días, el disco de fuego se multiplicó en número y por la tarde se elevó más hacia el cielo y hacia el sol. Este relato enigmático, capturado en jeroglíficos, revela el peculiar fenómeno de los discos de fuego sin cabeza, añadiendo un nuevo misterio a nuestra historia, un capítulo de los cielos sobre el Bajo Egipto. El mensaje de Enoc en contraste. La vida de Enoc nos brinda una perspectiva iluminadora sobre las conclusiones edificantes y las bendiciones que aguardan a aquellos que entregan sus vidas a Dios. Durante su existencia fue un mensajero divino para la humanidad, trascendiendo las limitaciones de la aflicción y la muerte que a menudo afectan a las personas comunes. Fue uno de los pioneros en acceder a la morada de Dios, disfrutando de la oportunidad de comunicarse con los ángeles y vislumbrar el futuro. Enoc nunca perdió su esencia. Su camino hacia la otra vida no fue como el de los humanos ordinarios. En cambio, se erigió como una antorcha que iluminó el conocimiento infinito, compartiéndolo con el mundo. Su obra dejó una huella profunda en las palabras de los profetas y apóstoles que siguieron a Cristo, y lo que reveló en nuestra generación ha llevado a los creyentes a reflexionar sobre su servicio a Dios. ¿Qué opinas sobre el libro de Enoc? ¿Desafía la creencia cristiana o desvela verdades ocultas que han permanecido en el tiempo? Si este misterioso descubrimiento te dejó sin aliento, suscríbete al canal para más revelaciones sorprendentes sobre historia, misterios y secretos antiguos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Y si quieres descubrir más enigmas sobre el pasado, haz clic en el siguiente video. Te sorprenderá.